sea, una respiración terrible y con un olor característico afrutado, ¿no? Es la característica. Y el otro es la acidosis láctica, ¿no? Esta acidosis láctica es el esfuerzo físico aumentado, por ejemplo, que hace un atleta que está en un estado anaerobio y comienza a ver la contracción, el dolor, ese es el otro fenómeno. Y también cuando hay intoxicación por metanol, que no es infrecuente, pero también puede haber, por salicilatos, que tampoco no es frecuente, pero puede haber. Entonces, cuando tenemos ánimo GAD elevado, estas son las causas de que está produciendo esa acidosis. Con el ánimo GAD normal, ahí tenemos, pueden ser causas renales o causas digestivas. La digestiva era las diarreas, pérdida de carbonato por el tubo digestivo. Ya a nivel riñón, hay una enfermedad que se llama acidosis tubular renal, o en aquellos pacientes que están haciendo insuficiencia renal precoz o aguda, en donde no pueden depurar o no pueden manejar el bicarbonato y comienza a subir el ácido en esos pacientes. Entonces, acidosis metabólica, ánimo GAD normal, ánimo GAD aumentado. ¿Y cuál es la respuesta adaptativa que va a tener el paciente que comienza a tener estos problemas? ¿Cuál es la primera respuesta adaptativa? La primera respuesta adaptativa que va a tener el paciente cuando hay un desequilibrio ácido básico viene del pulmón. ¿Y qué va a hacer? El sistema buffer también, pero la pulmonar. ¿Y cuál es la respuesta para una acidosis metabólica? Que comienza a aumentar la ventilación y la expulsión de CO2, porque el CO2 tiene que ver con la acidemia, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos acidosis, tenemos que hacer más hiperventilación y el paciente, como le decía, el paciente centroacidótico viene con esa característica. Entonces, eso es acidosis. ¿Qué es la alcalosis metabólica? Acá, a diferencia del otro, este es un aumento primario en la concentración de bicarbonato y los hidrogeniones de lipoidea, ¿no? A diferencia de la acidosis metabólica. ¿Cuáles son las causas? Pérdida de ácido por el riñón y el tubo digestivo, la ganancia neta de bicarbonato. A veces podemos producir iatrogénico y dar más bicarbonato al paciente que lo que necesita, y eso es una causa iatrogénica por nosotros. ¿Cuál es la respuesta adaptativa a la alcalosis metabólica? Siempre el sistema buffer, pero a nivel respiratorio el paciente comienza a hipoventilar. Para que, como el bicarbonato está incluido, el objetivo es que el paciente adaptativamente comienza a hipoventilar para que no elimine CO2 y de esa manera se puede equilibrar el pH. Entonces vimos alcalosis y acidosis metabólica, pero también podemos tener acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de acidosis respiratoria, se caracteriza por un aumento primario de la presión arterial de CO2, y esto va a originar que aumenten los hidrogeniones a nivel plasmático. El punto de origen siempre va a ser la parte respiratoria, y esto es la hipoventilación. ¿En quién podemos ver esto? En pacientes muy obesos, en pacientes que por esa misma obesidad, esa gran obesidad, van a hacer hipoventilación, y hay una enfermedad que se llama apnea de sueño. Esos pacientes se quedan dormidos por la obesidad y comienzan a hacer hipoventilación. Al hacer hipoventilación se comienza a acumular el CO2 y comienzan a hacer acidosis respiratoria. Y también cuando hay desigualdad en la ventilación-perfusión, o sea, en esto vemos en estos casos enfermedades pulmonares obstructivas crónicas a la cabeza, la enfermedad y el EPOC, que se llama, ¿no? Fibromialgia. ¿Y cuál va a ser la respuesta adaptativa cuando es un problema respiratorio? La respuesta adaptativa siempre va a ser el sistema buffer, pero ahí viene el riñón a compensar. Cuando hay el problema metabólico, el que compensa es la parte respiratoria. Cuando es la parte respiratoria que se compensa, la que va a compensar es la parte renal, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Es aumentar la absorción de bicarbonato a nivel de los túbulos proximales de la nefrona para generar un nuevo bicarbonato y que eso compense ese aumento del CO2 en la parte respiratoria. Pero a diferencia de la respuesta adaptativa pulmonar que se inicia en minutos, la respuesta adaptativa por el riñón, cuando es respiratorio,
generalmente se inicia tardíamente, después de 24 o 48 horas. Esa es la diferencia. Y la alcalosis respiratoria es cuando hay una disminución del CO2, de la presión arterial CO2, y se acompaña con esto de una disminución del pH, ¿no? Y lo característico de una alcalosis respiratoria es algo también que ustedes van a ver en emergencia cuando hagan su internado. A esos pacientes que llegan con crisis de ansiedad, de histrionismo, vienen ventilando así que no saben qué hacer. La causa de esta enfermedad o problema es la hiperventilación. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Aparte de calmar, es a veces ponerle una bolsa y hacer que ellos sigan absorbiendo su CO2 que lo están hiperventilando. Entonces, eso es algo que también lo van a ver mucho en emergencia. La respuesta adaptativa es lo mismo. El sistema buffer y vamos a disminuir la secreción de amonio y la supresión de la absorción de bicarbonato es aumentar el bicarbonato a nivel de la absorción renal. Y acá, este es si quieren tómenle copia, pero igual se lo voy a dejar. Acá tenemos en una síntesis cuáles son las causas, cómo encontramos, por ejemplo, en una acidosis respiratoria, el pH va a estar disminuido, el PCO2 va a estar aumentado, el bicarbonato va a aumentar o puede estar igual, ¿no? Esto es importante. Otra cosa que podemos tener o pueden llevar sus pacientes es intoxicación por opioides, drogas sintéticas. Hay disminución de la ventilación pulmonar porque alteran el centro respiratorio, entonces también puede ser causa de intoxicación, o mejor dicho, de acidosis respiratoria, no solo la hipoventilación por el síndrome de Cushing, sino también por estas causas, ¿no? La alcalosis respiratoria generalmente siempre tiene que ver con el tema emocional del paciente. Eso no es una gran alteración que podamos corregir. La acidosis metabólica a la cabeza, la cetoacidosis diabética, que eso es el cajón. Y la alcalosis metabólica la vamos a cerrar sobre todo cuando tenemos muchas pérdidas o vómitos, pacientes que vomitan mucho, ¿por qué causas? O usamos diuréticos, donde aumentamos el pH porque estamos barriendo hidrogeniones por la orina.